En este momento, ruptura de las negociaciones en Alaska. Total conmoción. Provocación sangrienta de la Federación Rusa. El Kremlin culpa de todo a Kiev. Entra en juego Oreshnik. Es posible un ataque contra Estados Unidos. En el frente, defensores ucranianos arden en las fronteras con Rusia. Pánico en el Kremlin. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan sin detenerse. Un golpe increíble que sorprendió a todos. Azov rodea a los ocupantes. El avance en el Donbass ha sido detenido. Un tercio de la región de Sumy ha sido liberada. Pánico en Crimea. Alaska hierve, Donbass arde. Putin continúa la guerra, prepara ataques nucleares y pide ayuda desde Kandahar. Europa contraatacó de inmediato. Choque, el del búnker llegó a Alaska con toda su comitiva. La reunión cara a cara se cancela. Amenazas de Trump e intriga con Zelensky. El mundo al borde. Drones, incendios y pánico en Rusia. Desde las victorias de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el circo de las campanitas. ¿Cómo se derrumba el poder de Putin? Ucrania irrumpió en la retaguardia rusa. Rusia nunca ha visto un infierno así. Terminemos la guerra. 5 finales, de una pesadilla para Europa a Afganistán para Moscú. Hablaremos más sobre todo esto más adelante en nuestro número Hot Spot. Choque, el Kremlin está preparando provocaciones. Yarkov está bajo amenaza. El mundo está temblando. Huelga de avellanas. Reunión en Alaska. Revelado el plan secreto de Putin. El búnker quiere asustar a todos con armas nucleares y dividir el mundo. Lo que ya ha sucedido ha conmocionado a todo el mundo. Mirar. Pero Rusia no puede simplemente ir tranquilamente y concluir un acuerdo de paz, ¿verdad? Todas las decepciones surgen de expectativas excesivas. Bueno, por supuesto, ¿quién lo dudaría? Precisamente por eso ahora el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha declarado que Kiev supuestamente está preparando una provocación para frustrar las próximas negociaciones entre el presidente de Estados Unidos y el dictador del Kremlin. Con este objetivo, el 11 de agosto, periodistas extranjeros fueron trasladados en vehículos del SBU a Chuguyev, Yarkov, para reportajes sobre habitantes de la ciudad en la zona cercana al frente. Justo antes de la cumbre, el viernes, las Fuerzas Armadas de Ucrania planearon un ataque provocador utilizando drones y misiles contra uno de los barrios residenciales más densamente poblados o un hospital, con un gran número de víctimas entre la población civil. Hay que ver lo que se les ocurrió inventar. Aquí, sin creatividad, sin iniciativa, sin una postura proactiva, simplemente es imposible. Sí, ya está claro que sin creatividad no se llega a ninguna parte. Pero aún así, parecería que una reunión cara a cara con Trump es el sueño de Putin. Entonces, ¿por qué sabotearla culpando además a Ucrania? De nuevo, esta es una vieja historia del Kremlin, una historia soviética, cuando siempre culpaban a otros de lo que en realidad hacían ellos mismos. Así que aquí no hay nada nuevo. Todos los esquemas son absolutamente conocidos, absolutamente antiguos. Hay una diferencia. Antes eran 2 sistemas con ideologías diferentes y ahora Putin no tiene ninguna ideología, salvo intentar asustar a todos y robarlo todo, sí. Y nosotros casi le creímos a Lukashenko en cuanto al deseo de Putin de llegar a una tregua. ¿Otra vez una tregua ilusoria? Digo, sí, Rusia está interesada en esto y el presidente Putin también, pero ¿ustedes no quieren eso? Pero aquí está la pregunta principal. ¿Hasta dónde puede llegar esa declaración? ¿De verdad Rusia podría atacar a los habitantes de Kharkov? ¿O no pasará de simples amenazas? Yo diría que ellos no tienen ningún factor moral que los detenga, eso seguro. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, en realidad, lamentablemente no tienen ninguna restricción, así que esto puede llegar muy lejos o puede que no llegue tan lejos. En realidad, depende de cómo ellos consideren que debe ser. Sin embargo, a pesar de la próxima reunión con Trump, Putin todavía logra asustar a todos con su Oreshnik. Hemos producido el primer complejo en serie Oreshnik, el primer misil de producción en serie, ¿sí? Y ya ha sido entregado a las tropas. Por supuesto. ¿Qué conversación sobre la paz puede haber sin una demostración de los Oreshniks de hierro? Para Putin esto ya es casi una tradición, recordar su fuerza antes de sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Disposición al compromiso o un intento de subir las apuestas de inmediato? Putin no está preparado para nada, no está dispuesto a hacer ninguna concesión. Y de hecho este intento de ofensiva lo demuestra.
Por eso lo único que va a hacer es intentar esconder los cuernos detrás de la piedra y de alguna manera contarle a Trump alguna historia inventada, como siempre lo hacen. Pero, de cualquier manera, para Putin esto es una oportunidad. Bueno, al menos él así lo cree. Porque la reunión con Trump no trata tanto de una solución pacífica, sino más bien de intereses personales. Él quiere una especie de repetición del formato de Yalta, ¿sí? Como cuando se dividió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, aunque en ese entonces también estaba el Reino Unido, lo recuerdo, y la Unión Soviética. Por lo tanto, para él este encuentro con Trump es un intento de regresar a un mundo bipolar. Pero incluso si el mundo llega a ser bipolar, el segundo polo será China y no Rusia en absoluto. Pero Putin no quiere pensar en eso. De hecho, ni siquiera el propio Trump entiende del todo qué esperar de este encuentro. Supongo y creo que la reunión con el presidente Putin será muy buena y exitosa. Bueno, o tal vez no. Bueno, al menos Trump lo admitió honestamente. Y además, llegó justo a tiempo una declaración conveniente dirigida a Ucrania. Pero, ¿afectará esto realmente la retórica de Trump? Trump es tan impredecible que es imposible siquiera pensar qué es lo que realmente tiene en la cabeza y qué puede influir en ello. El clima por la mañana, si hace frío o por el contrario, calor en Alaska, el café que le prepararon y sirvieron por la mañana. Bueno, creo que todas esas pequeñas cosas pueden influir en el estado de ánimo de Trump. Pero lo más importante, me gustaría esperar que Trump no quiera parecer un idiota en esta situación. Las negociaciones bilaterales entre Trump y Putin se celebrarán el viernes 15 de agosto en Alaska. Pero el propio Volodymyr Zelensky declaró de manera contundente que no se tomará ninguna decisión sobre Ucrania sin la participación de la propia Ucrania. Impactante. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron a la frontera rusa. Azov destroza ocupantes en Donbass. Avance ruso fue destruido. Contraofensiva ucraniana arruina planes de Federación Rusa. Un tercio de la región de Sumy ya ha sido liberada. Pánico en Crimea. No hay suficiente equipo ni personal entre los moscovitas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actúan con dureza. Rusia ha roto la línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mando tranquiliza diciendo que se trata solo de algunos grupos de reconocimiento y sabotaje. Los analistas occidentales ya están calculando qué supondría la pérdida de toda la región de Donetsk. Mientras tanto, Ucrania lanzó una contraofensiva en la región de Sumy y recuperó un tercio de los territorios ocupados. Todas las últimas noticias del frente ahora mismo. Los rusos realizaron una irrupción repentina en el frente antes de la reunión entre Putin y Trump. Así lo informa The Wall Street Journal. Los ocupantes encontraron una brecha en la defensa ucraniana y luego utilizaron sus enormes reservas de personal para abrirse paso. Se trata de una saliente en dirección a Dobropilia, en la región de Donetsk. Ahora, naturalmente, las tropas rusas intentarán aprovechar este momento, intentarán consolidarse, enviar refuerzos adicionales, más fuerzas e incluso posiblemente equipo militar. Y ahora, probablemente en los próximos días, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la oportunidad de contener de alguna manera esta irrupción. Allí, por ejemplo, cortar a estas unidades que lograron irrumpir, liberando el territorio en la base misma de esta penetración, o comenzar a atacar desde diferentes flancos y ocupar, digamos, todas las aldeas y localidades que hay en el camino para que no tengan dónde refugiarse, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, los analistas militares informan que la Federación Rusa no controla todo el territorio por el que lograron avanzar las fuerzas de asalto. Lo más probable es que durante la irrupción se desplazaran en vehículos ligeros, y por el momento no se puede hablar de que el enemigo haya logrado afianzarse y tomar el control de toda la saliente. Por ahora, allí se encuentran grupos de reconocimiento y sabotaje. Se trata de tropas irregulares. Estos grupos son peligrosos porque son muy móviles, intentarán apoderarse de vehículos para poder infiltrarse aún más lejos. Pero tampoco hay que olvidar que las tropas rusas utilizan constantemente esta táctica de pequeños grupos para concentrarse en determinadas posiciones y avanzar más allá. El mando ucraniano ya ha reaccionado al avance ruso.
Se informa que, para reforzar esta dirección, fueron trasladadas las unidades más capacitadas de la Guardia Nacional, entre ellas el batallón Azov, algo que ya han sentido de sobra esos mismos pequeños grupos de asalto. Querían entrar en grupos, pero recibieron una fuerte respuesta. Hasta ahora ni siquiera podemos retirarnos. Además, al comentar la situación, el portavoz del grupo de tropas Dnieper confirmó el éxito local de los rusos, pero señaló que se trata de una decena de combatientes que lograron atravesar la línea de demarcación y que quedaron inmovilizados en combates en el lugar al que consiguieron llegar. No se trata de que hayan tomado el control de ese territorio, se trata de que allí se infiltró un pequeño grupo de rusos, entre 5 y 10 personas. Y esto no es en absoluto como se ve en el mapa. No es que hayan tomado el control de todo el trayecto que recorrieron. Recorrieron ese trayecto e intentaron esconderse en un sótano. Al mismo tiempo, señalan los expertos la propia Pokrovsk, por cuyo cerco se inició toda esta operación y que se encuentra un poco más al sur del lugar de la irrupción, a pesar de los constantes asaltos masivos, se mantiene con bastante firmeza. En general, si no fuera por esta irrupción actual en Dobropolye, diría que en las últimas 2 semanas la situación se ha estabilizado un poco. Es decir, las tropas rusas actuaban de forma activa antes, pero en Rodinskoe realmente se han atascado seriamente. Y ya llevan un par de semanas allí librándose combates duros, pero no logran avanzar. Es decir, en principio, la defensa de este saliente semicircular en particular se mantiene con bastante firmeza, lo diré con cautela, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin duda son combates duros. Como ya he dicho, hay muchas fuerzas rusas allí, atacan constantemente. Pero sin embargo, no vemos ningún colapso ni crisis allí. La situación también es tensa al norte de Pokrovsk. Allí los rusos se han vuelto a activar en la dirección de Limán. Sin embargo, tras varios días de ataques intensificados, aparte de decenas de asaltantes muertos, Rusia no ha conseguido nada aquí. Ahora mismo estamos observando una mayor actividad de movimientos en la zona de los bosques de Serebriansky, el distrito forestal. De hecho, es un intento de avanzar hacia el sur en dirección a Slaviansk. ¿Lo conseguirá el enemigo? ¿Encontrarán nuestras fuerzas las reservas necesarias? Bueno, no lo sé. En principio tenemos fuerzas considerables con las que podemos efectivamente frenar el avance del enemigo, de manera decisiva. Los canales de monitoreo también señalan la actividad de los rusos en Crimea. Allí, desde los distritos militares de Moscú y Leningrado, ahora se está trasladando equipo con la posibilidad de enviarlo posteriormente hacia la dirección de Zaporilla o hacia Pokrovsk. Sin embargo, en los últimos meses, para la Federación Rusa, el uso de vehículos blindados en los asaltos es un gran lujo, por lo que toda la operación podría resultar simplemente un farol. Parte del equipo está más o menos disponible, es decir, incluso se puede mover de un lado a otro solo para distraer la atención. Tampoco podemos descartar esa posibilidad. Por el momento sí, las tropas rusas no han planteado tareas realmente complejas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, precisamente en el frente de Zaporilla, en la región de Zaporilla. Es decir, sí, allí ha habido ataques locales. Tal vez intenten crear una tensión más seria, incluso para obligar a trasladar reservas, por ejemplo, desde la dirección de Pokrovsk, simplemente para que no haya suficientes fuerzas para todo. Pero en la dirección de Sumy, son los rusos quienes no tienen suficientes fuerzas. Allí, según informa el presidente Volodymyr Zelensky, en la región de Sumy, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron recuperar 1/3 de todas las localidades ocupadas, es decir, 6 de 18. En 2 ubicaciones, según Zelensky, las fuerzas de defensa incluso llegaron hasta la frontera con Rusia. Ni siquiera pueden mantener normalmente estos territorios. Ya no es el primer pueblo, algunos han sido limpiados, otros liberados, sí, 2 localidades fueron liberadas. Ahora continúan los combates por Alexevka, es decir, los militares ucranianos poco a poco y dentro de sus posibilidades, está claro que no tienen una gran cantidad de reservas allí, pero aún así están reduciendo ese enclave.
no está aumentando, sino que por el contrario va disminuyendo poco a poco. Todo esto se debe a que las tropas rusas, por ejemplo, durante la invasión en la región de Sumy, no utilizan equipo pesado y para ellos defenderse es mucho más difícil. Las fuerzas de defensa también mantienen sus posiciones en la región de Zaporilla y avanzaron 1 kilómetro dentro de las posiciones enemigas en Lugansk. Encuentro en Alaska bajo la sombra del apocalipsis. Putin prepara misiles, Lukashenko escenarios nucleares y Corea del Norte ayuda militar para Rusia. El plan secreto del hombre del búnker ha sido revelado. Una nueva fase de la guerra en Ucrania, amenaza nuclear desde Bielorrusia y un desembarco norcoreano de 6.000 soldados. Todos los detalles explosivos a continuación en el reportaje. A pesar de los acuerdos sobre negociaciones entre el dictador del Kremlin, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Federación Rusa podría estar preparándose para probar un nuevo misil de crucero con carga nuclear, según informa Reuters. Se trata de la prueba del misil de crucero Burevestnik. Cabe señalar que estas pruebas tienen un efecto positivo extremadamente bajo. De los 3 ensayos anteriores, solo 2 fueron parcialmente exitosos. Por lo tanto, no hay la menor razón para afirmar que las pruebas de este misil de crucero tengan un elemento de presión militar. Otra ojiva nuclear, aunque esta vez una antigua y largamente olvidada, volverá a ser utilizada en los ejercicios Rusia-Occidente 2025. Así lo declaró el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Drenin. Drenin añadió que las armas nucleares pueden infligir daños inaceptables a posibles adversarios y también comentó que durante los ejercicios Bielorrusia quiere practicar cuestiones de planificación para el uso del complejo Oreshnik. Toda la información previa de las partes rusa y bielorrusa sobre el traslado de armas nucleares tácticas al territorio de la República de Bielorrusia desde el país ocupante no ha sido confirmada. Por lo tanto, se trata exclusivamente de un componente informativo de este mensaje. En la noche del 14 de agosto, drones ucranianos atacaron masivamente la región de Volgogrado en la Federación Rusa. Como resultado de la caída de los restos, se produjo un derrame y un incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado, según informan las autoridades locales. En Volgogrado se encuentra la refinería Lukoil Volgograd Nefte Perera-Vodka, que es uno de los mayores productores de productos petrolíferos en el Distrito Federal del Sur. El jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, declaró que Corea del Norte planea enviar a Rusia 6.000 militares y cerca de un centenar de unidades de equipo, incluidos tanques y transportes blindados de personal. Esta cantidad de militares será utilizada para resolver tareas de nivel local, es decir, para contrarrestar a las fuerzas de defensa de Ucrania directamente en el territorio de la Federación Rusa, en la región de Kursk. Se trata del distrito de Suchansky. Por lo tanto, al parecer, esta información tiene como objetivo mostrar que la Federación Rusa cuenta con aliados político-militares. Además, tiene la posibilidad de ampliar su presencia militar gracias a los militares de Corea del Norte en su propio territorio. Mientras tanto, el Reino Unido ha rechazado el envío de un contingente de 30.000 soldados a Ucrania. Esta decisión está motivada principalmente por razones políticas. Se trata de que el Reino Unido está dando a Estados Unidos la oportunidad de ejercer presión militar y política sobre el liderazgo ruso con el objetivo de poner fin al carácter activo de las hostilidades en el territorio de Ucrania. En lugar de esto, Londres propone patrullar el espacio aéreo de nuestro país con aviones Typhoon y F-35, brindar apoyo en la formación de los militares ucranianos, ayudar en el desminado del Mar Negro y enviar especialistas para la recuperación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. The Washington Post informa sobre la amenaza de cerco al ejército ucraniano en Pokrovsk. Además, supuestamente los rusos prácticamente han cortado las fuentes de suministro de la ciudad. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha trasladado a una de las unidades más capacitadas en combate hacia la dirección de Pokrovsk. Se trata del primer cuerpo de Azov, que ya ha logrado contener las rupturas de nivel táctico de los ocupantes rusos en la dirección de Pokrovsk.
la Federación Rusa ha intensificado la ofensiva en la dirección de Pokrovsk con el objetivo de amenazar con la creación de un cerco operativo. En estas imágenes, los defensores ucranianos detienen otro asalto en el que los ocupantes rusos avanzaron en la dirección de Pokrovsk, en la región de Donetsk. Durante el combate, los soldados eliminaron personal enemigo y destruyeron posiciones de drones del adversario. Los ataques contra los invasores fueron realizados por los combatientes de la 59 Brigada, que lleva el nombre de Yakov Hansyuk. Reunión del siglo. Putin voló hacia Trump con un grupo de apoyo. Todos los secuaces del rey están reunidos: Lavrov, Ushakov, Belousov, Dmitriev. Joque, Trump está preparando un duro veredicto contra el Kremlin, graves consecuencias por negarse a la paz. Mientras tanto, Washington busca un lugar para negociar con Zelensky. Vea todos los detalles ahora mismo. El lugar de encuentro no se puede cambiar. Alaska. ¿Qué se puede esperar? Todas las decepciones, pero ¿quién lo dudaría? Pero parece que Trump está preparando algo especial para Putin. Los medios informan que, a cambio de un alto el fuego, Trump podría ofrecer a Putin acceso a los recursos naturales de Alaska y un levantamiento parcial de las sanciones. ¿De verdad esto debería funcionar? Algunos informantes aseguran que, supuestamente, Trump está dispuesto a incluir también los recursos minerales ucranianos en el acuerdo, pero hasta el día de hoy decir que un escenario así podría ser bastante difícil de implementar porque la historia en torno a Putin hoy no gira en torno a la economía ni al desarrollo de su país, sino a la expansión militar. Y precisamente las vías para buscar una solución deben encajar en este paradigma. Lo que quiero decir concretamente es que se trata de ejercer presión sobre Putin. Sin embargo, Ucrania no tiene de qué preocuparse. Al menos así lo afirma CNN. Después de todo, Trump aparentemente no tiene intención de entablar ningún diálogo con Putin sobre los territorios de Ucrania. Se trata únicamente de un alto el fuego. Allí hablan sobre la Antártida y sobre el hecho de que hay propuestas para proyectos conjuntos en ese contexto. Pero en general, nuevamente, el componente económico por ahora parece estar separado y las negociaciones políticas son aparte. Y decir que se logrará algún tipo de progreso, precisamente en el marco de la visión de ambas partes, la rusa y la ucraniana, en el contexto de poner fin a esta guerra, es bastante complicado. Y por supuesto, no podían faltar las historias de terror. Trump prometió consecuencias muy severas para Putin. ¿Se detendrá la guerra después de su reunión del viernes? Sí, se detendrá. ¿Y cuáles serán las consecuencias, sanciones, aranceles? No tengo la obligación de decirlo. Las consecuencias serán muy graves, sí. Pero de alguna manera parece que no estoy del todo seguro. Trump tiene miedo de Putin. O quizás él mismo aún no sabe qué hacer. Ahora muchos analistas y diplomáticos coinciden en que se hará un intento. Hay un alto el fuego aéreo, pero ¿qué tan efectivo será? En el contexto de detener toda la guerra, no está muy claro en este momento. Además, se habla de una posible tregua de 15 días para preparar una reunión entre Zelensky y el dictador del Kremlin. Pero, de nuevo, ¿hasta qué punto está el propio Putin interesado en cesar el fuego durante 15 días? Porque toda la propaganda del Kremlin en torno al proceso de paz se construyen argumentos completamente diferentes. Pero lo que nos sorprende es que Putin sueña con reunirse con Trump. Pero no porque quiera hacerse amigo de él, sino porque cree que una reunión en Alaska convertiría a Rusia en una potencia mundial igual a Estados Unidos. Y al propio dictador del Kremlin, como igual a Trump. Es evidente que la propaganda del Kremlin y el propio Putin personalmente presentará esto como un gran avance y un gran progreso. Putin casi espera repetir la conferencia de Yalta de 1945, donde Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética definieron el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el dictador del Kremlin piensa que solo gracias a él y a Trump podrán detener incluso la Tercera Guerra Mundial. Putin vive en un mundo inventado y en construcciones que hace tiempo dejaron de serle compatibles. Putin sueña y anhela ser Stalin, Pedro el Grande o quizás Catalina la Grande, pero la situación geopolítica actual lo muestra exclusivamente como un proxy de China.
Sea lo que sea que eso signifique, Trump ya ha anunciado la próxima reunión, que, según él, debería ser más progresista. Hay una gran probabilidad de que tengamos una segunda reunión, que será más productiva que la primera, porque en la primera simplemente averiguaré dónde estamos y qué estamos haciendo. Y vuelvo a repetir, esta es la guerra de Biden, no mi guerra. Fue él quien nos metió en esto. De este modo, los medios informan que se trata ya de una reunión trilateral entre Trump, Zelensky y Putin que podría celebrarse a finales de la próxima semana. Urgente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpen en la retaguardia rusa. Las fábricas arden. El frente se resquebraja. Putin histérico. Drones ucranianos convierten Rusia en cenicero. Impactante. La nueva defensa secreta de la Federación Rusa. Campanas al estilo ruso. Como en los pantanos intentan detener ataques de drones ucranianos. Estas imágenes están arrasando en Internet. Alrededor de las 3 de la madrugada del 12 de agosto, drones ucranianos atacaron la planta química Monocristal en Stavropol, Rusia. Los residentes locales escucharon 5 explosiones, tras lo cual se desató un incendio en la empresa. Las autoridades de la ciudad afirman que los drones fueron neutralizados por guerra electrónica y que el ataque fue repelido. Sin embargo, las densas columnas de humo evidencian algo muy distinto. La planta química es un productor clave de cristales sintéticos que se utilizan, entre otras cosas, en la fabricación de armamento para el ejército ocupante. En la ciudad rusa de Yaroslavl, durante la noche, se incendió una fábrica de productos de pintura y barniz. El fuego cubrió 4.500 metros cuadrados, lo que provocó el colapso del techo del edificio. Al incendio se le asignó el tercer nivel de dificultad, que es elevado. La empresa produce materiales de pintura y barniz, en particular un recubrimiento especial para equipos militares. La publicación Bloomberg informa sobre exitosos ataques a objetivos estratégicos en Rusia, como resultado de los cuales dejan de funcionar. De este modo, la refinería de petróleo rusa en Saratov, propiedad de Powerosneft, dejó de recibir petróleo tras un ataque con dron el domingo 10 de agosto. Mientras tanto, en el frente de la guerra ruso-ucraniana, la situación es dinámica. El centro analítico Demstate informa que en los últimos días las tropas rusas han intensificado su avance en dirección a Dobropolye. En particular, están intentando consolidarse cerca de la carretera Dobropoli-Kramatorsk. Hasta la fecha, nuestros socios europeos y los Estados Unidos de América nos han hecho este mes una buena entrega de artillería de largo alcance, municiones de alta precisión y misiles de largo alcance. Por lo tanto, nos mantenemos firmes en una defensa activa. Desde el lado opuesto del frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan. Los ucranianos liberaron 2 aldeas en la región de Sumy, Stepnoye y Novokonstantinovka. La dirección de Kursk en la dirección de Sumy. Nuestros grupos, pequeños grupos tácticos, realizaron un buen reconocimiento en combate, capturaron algunos puntos de apoyo enemigos, posiciones fortificadas. Capturaron a un pequeño número de prisioneros y los aseguraron. Ahora están en la misma posición y avanzaron un poco, se incrustaron en la línea de defensa enemiga y empujaron un poco la línea defensiva hacia adelante. Parece que cuanto menos éxitos tiene Putin en el frente, más crecen sus apetitos. Las primeras unidades rusas han llegado a Bielorrusia para participar en ejercicios conjuntos. La fase activa de los ejercicios está programada para septiembre. Se trata de varios cientos de militares rusos y un par de decenas de unidades de equipo. Ahora van a realizar un redespliegue, llevar a cabo ejercicios a gran escala con entrada en el territorio de las antiguas repúblicas bálticas, de ocupación, consolidación y arrastrar a Europa a negociaciones sobre cómo aparentar una situación determinada. Bueno, y mientras tanto, es importante considerar lo que está sucediendo en este preciso momento, lo que se está desarrollando de forma paralela en otros lugares o aspectos relevantes de la situación actual. Putin Napoleonovich conquista cada vez más territorios en su cabeza. Las mujeres rusas han decidido repeler los drones con campanillas, papel de aluminio y cartón. Han llamado a esta innovación Okov 25. Un dispositivo muy simple, diseñado para crear un sonido dirigido y una resonancia capaz de interferir con el funcionamiento de vehículos aéreos no tripulados. La Iglesia rusa, o más precisamente sus líderes,
inspiraron a los rusos a crear este milagro, afirmando que el repique de campanas es mejor que los drones. Impactante. 5 escenarios para el final de la guerra. Los expertos advierten sobre una catástrofe. Para Rusia, esto será peor que Afganistán. Occidente prepara un escenario mortal. Putin se la juega el todo por el todo. El alto el fuego no está en sus planes. Mitad del otoño, hora X. Los expertos han nombrado el desenlace más probable de la guerra. Todos los detalles candentes, míralos ahora mismo. Una pesadilla para Europa, un Afganistán para Moscú, congelamiento y pérdidas territoriales para Kiev. En el contexto del avance del proceso de negociaciones en el triángulo Ucrania-EU-Rusia, los medios estadounidenses han pronosticado varios escenarios de desarrollo de los acontecimientos. 5 opciones para el final de la guerra ruso-ucraniana. El objetivo del Kremlin en las negociaciones con Trump, ganar tiempo, tanto en la cuestión de las sanciones como en la de la ayuda militar a Ucrania, así como establecer contactos personales entre Putin y el presidente de EUQ. Lo último que le interesa ahora a Moscú en tales negociaciones y encuentros es el alto el fuego y el cese de las hostilidades. Vemos que Putin retrocedió. Putin entendió, al parecer los economistas le explicaron lo que implica, en esencia, perder la principal fuente de ingresos para el presupuesto militar. Y esto implica, muy probablemente, un colapso económico total ya en el mediano plazo. Por eso, ahora Putin intenta, jugar muchas cartas al mismo tiempo para meter deliberadamente la carta de la guerra ruso-ucraniana simplemente en la baraja. El escenario menos probable, como señalan acertadamente los medios estadounidenses, es que Putin acepte un alto el fuego incondicional en Ucrania. Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre la implementación inmediata de un régimen temporal de alto el fuego de 30 días, que podría ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes siempre que la Federación Rusa lo acepte y lo cumpla simultáneamente. El dictador ruso, al menos desde marzo, ha rechazado el régimen de alto el fuego de 30 días propuesto por la Casa Blanca, utilizando diferentes pretextos y formulaciones engañosas. Mis conversaciones con Putin siempre son muy agradables, conversaciones muy animadas. Y luego esa misma noche vuelan los misiles, llego a casa y le digo, primera dama, ya sabe, hablé con Vladimir hoy, tuvimos una conversación maravillosa, así es ella. Ah, sí, acaban de atacar otra ciudad. Tras la prevista negativa de Putin a cesar las hostilidades, los expertos hablan de 2 opciones diametralmente opuestas. La primera pesadilla para Europa. Se presentará un caso si Putin derrota a Trump y Estados Unidos deja a Ucrania sola con la Federación Rusa. Los líderes europeos no tienen mandato político para entrar en la guerra dentro de Ucrania. Putin sigue avanzando. La OTAN no puede dar respuesta única. Esto es una pesadilla para Europa y el fin de una Ucrania soberana. En esta encrucijada, el equilibrio de poder depende enteramente de la posición de los Belousov en casa. Porque si continúa el apoyo militar a Ucrania y se imponen nuevas sanciones significativas a la Federación Rusa y sus aliados, a Putin le pronostican una catástrofe. La guerra con Ucrania terminará para Moscú mucho peor que Afganistán. La patria está orgullosa de ustedes. La patria les agradece. La patria cuenta con ustedes. Esa fue la última noche que nuestros soldados pasaron en suelo afgano. Pérdidas masivas de rusos en el frente, falta de petrodólares, reducción de ingresos y gastos en armamento, una crisis económica interna cada vez más profunda. Los geoestrategas del Kremlin ya pasaron por algo similar en vísperas de la desintegración de la URSS. El Kremlin puede enfrentarse a un momento en el que su resistencia a las molestias banales y menores de la realidad, así como a las dificultades económicas de su propio pueblo, se vuelva fatal para él. Un cálculo político igual de miope llevó, en última instancia, a la ocupación infructuosa de Afganistán por parte de la Unión Soviética. El escenario más probable, según los medios y expertos, es la continuación de las negociaciones acompañadas de acciones militares, al menos hasta mediados de otoño. Estados Unidos continuará con su curso actual, presionando a Moscú y apoyando a Kiev. Y a Putin por ahora le conviene esta matemática.
vidas de decenas de miles de rusos a cambio de un avance mínimo sobre la tierra ucraniana arrasada. Ellos seguirán luchando, los rusos, mientras tengan la oportunidad hasta que comience la temporada de lluvias. Pero eso será de hecho a finales de octubre o principios de noviembre, dependiendo del clima. Y luego pasarán a acuerdos políticos a lo largo de la línea de demarcación. Creo que estarán dispuestos a hacer concesiones respecto a sus demandas anteriores sobre las 5 regiones, pero al mismo tiempo, realmente, hasta ese momento, ahora harán todo lo posible para lograr el máximo en el campo de batalla. Sin embargo, ningún progreso hacia la paz es posible sin la participación continua de Ucrania y Europa en las negociaciones. El sueño de Putin es una negociación privada con Trump, como resultado de la cual la guerra continuará y Washington se apartará del continente europeo. Eso es todo. Y más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición